2 meses después de acantonado el ejército, el 20 de septiembre se desató una pertinaz lluvia con fuertes vientos que se prolongaron un día entero. Dadas las características del fenómeno, es muy posible que se haya tratado de un ciclón que en alguna de sus partes tocó tierra. A la medianoche el río se salió de su cauce y arrasó con los habitantes y las casas. La gran provisión de pólvora quedó en su mayoría inutilizable. Armaduras, hombres, armas, suministros, casi todo con lo que salieron de Pánuco. Lo que a Nuño le costaría meses a reunir, tras el severo llamado desde su puesto de presidente de la audiencia a los encomenderos a participar, so pena de perder sus encomiendas y recibir fuertes reprimendas, ahora se lo llevaría la corriente de las aguas desbordadas del río Santiago. Los que pudieron se subieron a los árboles y otros promontorios para escapar de una muerte segura. El vapor producido del clima caliente sobre la tierra convertida en fango, el ambiente que se tornó insalubre, los destrozó, y el hambre, desatada al mojarse y pudrirse los alimentos restantes, ocasionaría la enfermedad de más de 8,000 indios y naboríos, y la muerte de muchos de ellos. La situación desesperada que afectaba a los mismos españoles porque apenas si podían medio mantenerse con los escasos alimentos conservados, pareció no causar gran mella a don Nuño, quien se negó a un prudente regreso, y al huir algunos de sus indios aliados, mandó ahorcar a 50 de los que se quedaron, como amedrentamiento para evitar la desbandada. Se toma en cuenta la posibilidad de que tal comportamiento se presentó en Nuño ante el hecho de que, días antes de la catástrofe natural, había recibido noticias del retorno de su gran enemigo personal, Hernán Cortés. Volvía de España con el franco respaldo de la corona, como lo atestiguaba su investidura de marqués del Valle de Oaxaca, pero sobre todo su título de capitán general de la Nueva España. Nuño sabía que Cortés regresaría dispuesto a cobrarse afrentas pasadas durante el juicio de residencia que él, como presidente de la primera audiencia, encabezó en contra de Cortés. Ante todo, Nuño debía tener éxito para justificar la falta de permiso y el indebido uso del tesoro de la Real Audiencia, de que había echado mano para financiar la utópica empresa en que se había metido. Posiblemente de ahí se deriva su acción de oídos sordos a los soldados españoles y a las súplicas de los señores principales indígenas, que llevaba cautivos para que regresaran a Jalisco a invernar en mejores condiciones, así como la indiferencia posterior cuando uno a uno se fueron muriendo. De esta manera, Nuño siguió adelante su travesía hasta Culiacán. La civilización de Aztlán y su grandeza descrita no volvería a verse después de la incursión de Nuño por ningún otro ser humano. El capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, conocido como el primer cronista del Nuevo Mundo, refiere poco antes de su muerte en Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Aquella tierra es reino que estas Indias los españoles llaman Nueva Galicia, inclúyense en él muchas provincias. Las principales entre los naturales se llaman Jalisco, Culhuacán, Echamola. Aqueste es más propio nombre suyo, porque Chamola es un gran pueblo que antes que los cristianos
fuesen a aquellas tierras, era la cabecera de toda ella. Así pues, señala el autor y conquistador como Cihuatán el nombre dado a Culiacán por Nuño y la importancia como capital de las no amazonas, uno de los mitos que el conquistador buscaba fervientemente antes de enfermar en el avance que tuvo hasta la unión de los ríos Humaya, Usumacinta y Culiacán, donde por una enfermedad estomacal tuvo que regresar al asentamiento de Culiacán y posteriormente a Chametla y luego al hoy Santiago en Nayarit ante la amenaza de su llamado a comparecer por sus excesos en un juicio de residencia del que no saldría bien librado. Cabe destacar que la ubicación de Cihuatán no coincide con la ubicación de los 3 lugares en que se ubicaría Culiacán históricamente, pero sí una posible aproximación según se muestra en la obra Por tierras no sabidas y tan extrañas de Víctor Ortega León y Luis Alfonso Grave Tirado. Los lugares donde Nuño de Guzmán se asentó desaparecieron por las represalias y constantes ataques de grupos indígenas a dichos lugares. En El Paso, por Sinaloa, el personaje histórico habría explorado también mediante sus generales grupos de avanzadas y de exploración, pasando por zonas habitadas y con cierto nivel de desarrollo agrícola, pero que no siempre se enfrentarían directamente. Tampoco fue habitual poner asentamientos cerca de las poblaciones grandes, como el caso de Quetzala, en la zona del actual Villa Unión, o el Gualamo, a la orilla del río Presidio, o en la zona de los Frijoles, Piaxtla o de la Sal. A la vuelta posterior de Francisco de Ibarra, no habría de quedar muestra de las villas asentamientos fundadas por Nuño a una distancia prudente de los poblados encontrados, ni huella de la Gran Aztlán, que habían sido arrastradas tanto por las tropas españolas como por la pasión bélica y el desenfreno de las tropas indígenas. Por ello, tendría que situarse en lugares aproximados a lo que sobrevivientes de la primera incursión habrían de narrar a partir de Chametla a Culiacán. Pese a todo lo anterior, el gran logro del personaje fue la administración independiente de Nueva Galicia, un sueño nacido en sus épocas en Pánuco, pero que, con sus limitantes, logró que tuviera su propia administración al margen de las órdenes de la Ciudad de México, donde Cortés gobernaba. Por su lado, Cortés habría puesto cuidado en los conquistadores que se asentaron en Colima para mantener sus lazos con la Ciudad de México e iniciaría una incursión marítima en el Océano Pacífico, en la llamada Costa del Mar del Sur, desde Tehuantepec hasta Barra de Navidad. A final de cuentas, el proyecto de Nuño por la Nueva Galicia no se desarrolló de la manera en que él lo habría deseado. Compostela sería su capital en la Nueva Galicia, pero jamás se consolidó, otorgando el puesto a Guadalajara, que pasó por sus propias dificultades para su formación. Los rasgos agresivos del proyecto de Guzmán terminó llevándolo a la ruina en 1536. Para 1540 a 1542, el virrey Mendoza se presentó en persona a la lucha donde sometería a los cascanes en la guerra llamada de Mixtón, en las cercanías del río Santiago, siendo esta una de las más sangrientas de la historia de las conquistas militares. En 1548 la Nueva Galicia recibe a su primer obispo y su propia audiencia, pero el poder quedará sancionado por la misma corona, extendiendo así la Ciudad de México su dominio hacia las tierras occidentales. En aquellos años de 1536, regresando un poco en el tiempo, llegó a la Ciudad de México Álvar Núñez Cabeza de Vaca, capitán español
que habría naufragado en la Florida 8 años atrás, habiendo recorrido desde allá a pie, rodeando por Sonora. Sus historias fabulosas de Cíbola y Quivira alimentaron la imaginación y codicia de los españoles, así como el entusiasmo del virrey Mendoza, quien en 1539 envió una expedición que llegó hasta Nuevo México sin encontrar gran cosa, salvo enormes espacios desérticos e inhóspitos. La expansión de la Nueva España empezó de esa manera, mal informada, mirando a un lugar indefinido. Los ojos desde el centro de la Ciudad de México, la ambición por tierras nuevas llenas de riquezas en algún lugar al norte daría pie a la siguiente travesía.